Solía llorar en mis brazos, susurrando que se sentía prisionera en su propia casa. Y Liz decía que su esposo, Jordan, no confiaba en ella. Que era celoso, controlador, que revisaba su teléfono constantemente y dudaba de cada cosa que hacía. Cree que cada vez que sonrío a alguien, estoy engañándolo, me decía, con la voz temblorosa como si fuera la primera vez que lo confesaba. La primera vez que lo dijo, estábamos sentados en su coche, en el estacionamiento de un supermercado. La lluvia golpeaba con suavidad el parabrisas. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado, los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. Miraba al frente cuando dijo, él no me ama, solo quiere poseerme, y como un tonto, le creí. No, no es justo decir eso. Quería creerle, porque para entonces ya estaba demasiado involucrado. Nos conocimos en el trabajo. Ella era parte del equipo de un proveedor con el que colaborábamos mucho. Inteligente, rápida, siempre con una sonrisa pícara y un comentario sarcástico. Conectamos de inmediato. Primero fue un café después de las reuniones. Luego conversaciones largas en los almuerzos. Después, mensajes que se volvieron cada vez más emocionales. Un día me escribió, si tan solo tuviera a alguien como tú sí me ves. Eso fue todo lo que necesitó. Debí haberme alejado. Sabía que estaba casada. No me enorgullece cómo comenzó. Pero Elise insistía en que todo había terminado, al menos emocionalmente. Decía que no compartían la cama hacía meses. Que tenía miedo de irse. Miedo de lo que Jordan pudiera hacer. Quería protegerla. Y eso es lo que más duele ahora. No haber sido su secreto. Ni siquiera haberla ayudado a engañar. Lo que más duele es lo convencido que estaba de que la estaba salvando. Unos meses después, lo dejó. Se fue a vivir con una amiga al principio. Yo la ayudé a empacar. La abracé mientras lloraba. Escuché cada historia, los gritos, el agujero que él una vez hizo en la pared, la vez que la siguió hasta el trabajo para asegurarse de que no mentía. Decía que conmigo se sentía segura. Que yo era diferente. Eso fue lo que me hizo quedarme. No el romance, ni siquiera la intimidad. Fue esa creencia de que había hecho algo correcto, de que había ayudado a alguien a escapar de una pesadilla. Con el tiempo, se mudó conmigo. Y un año después, nos casamos. Recuerdo ese día como si estuviera enmarcado en mi mente. Solo una pequeña boda en el patio trasero. Luces colgantes sobre nosotros, amigos y familia en sillas plegables. Y Liz llevaba un vestido sencillo, lloró al decir sus votos, y dijo que nunca había creído en el amor hasta que me conoció. ¿Y yo? Me sentía como un rey. Pensé, Jordan no tiene idea de lo que perdió. Pensé que había ganado. Pero ese es el problema de entrar como héroe en la tragedia de otra persona, rara vez te detienes a pensar qué papel jugaban antes de que tú llegaras. Solo conoces su versión de los hechos. Solo ves lo que quieren que veas. Y yo me lo creí. Cada palabra. El primer año de matrimonio fue pura felicidad. Viajamos, cocinamos juntos, reímos hasta tarde en la noche. Pensé que teníamos ese tipo de amor que otros envidian. Pero poco a poco, el aire comenzó a cambiar. Empezó a llegar más tarde. Su teléfono empezó a quedarse boca abajo en la mesa. Decía que eran noches con amigas o reencontrarse con gente del pasado, pero algo en su tono cambió. Y esa voz en mi cabeza, la que ignoré al principio, comenzó a hablar de nuevo. Susurraba cosas que no quería escuchar. Cosas como, no fuiste el primer hombre al que le dijo eso. Y peor aún, no serás el último. Los cambios no gritaban, susurraban. Al principio, me dije que solo estaba imaginando cosas. Y Liz tenía un trabajo exigente, más presión que de costumbre. Justifiqué su distancia con el estrés. Todos tienen semanas difíciles, pensé. Todos necesitan tiempo a solas. Espacio. Eso es saludable, ¿no? Llegaba tarde, suspiraba, dejaba el bolso sobre el mostrador y decía, el trabajo ha estado una locura. Decía que necesitaba tiempo para respirar, para despejar la mente. No era por mí, insistía. Solo necesito un poco de espacio. Así que se lo di. Porque recordaba lo que me había contado sobre Jordan, su ex esposo. Cómo la cuestionaba constantemente. Cómo la hacía sentir culpable por salir. Cómo la hacía sentirse como una sospechosa en su propia vida. No quería ser ese hombre. El que vigila. El que duda. Pero el silencio no siempre es confianza. A veces es miedo disfrazado. Empezó a pasar más fines de semana reconectando con viejos amigos. Nombres que no reconocía, lugares de los que nunca había oído hablar. Una vez pregunté, con tono casual, ¿con quién se reuniría? Su respuesta fue demasiado rápida. Talia, dijo.
No la conoces. Sonrió, me besó en la mejilla y salió por la puerta. Ese fue el momento en que lo sentí, no un golpe, sino un cambio. Como si el suelo se hubiera inclinado levemente bajo mis pies. Permanecí en silencio. Me dije que estaba pensando demasiado. Al fin y al cabo, ¿no había prometido ser diferente? ¿Confiar en ella? Pero las señales seguían acumulándose. Su teléfono, que antes dejaba desbloqueado en la mesa, ahora siempre estaba boca abajo. Un día, simplemente tenía una nueva clave. Sin explicación. No pregunté, pero notó que miré. Inmediatamente, su tono cambió. No empieces, dijo, cortante. Ya pasé por eso antes. No voy a repetirlo. Fue como una bofetada, no por las palabras, sino por la advertencia oculta en ellas. Si me cuestionas, eres igual que él. Así que no dije nada. Porque en ese momento, no estaba seguro si la protegía a ella, o protegía la imagen que tenía de nosotros. Esa fantasía en la que yo había rescatado a una buena mujer de un mal hombre. Pero las grietas seguían creciendo. Empezó a hablar de nuestros planes en singular. Creo que saldré esta noche. Tengo algo con compañeros de trabajo. Necesito un fin de semana para mí. Tomaba decisiones sola, me las contaba después. Cuando dudaba, levantaba una ceja. No vas a decirme lo que puedo o no puedo hacer, ¿verdad? No iba a hacerlo. Nunca lo haría. Pero ese no era el punto. El punto era lo rápido que convertía cualquier pregunta en una acusación. Y aún así, seguía aferrado. Porque recordaba a esa Elise que lloraba en mi hombro. Que susurraba, eres el único que realmente me ve. Que me miró el día de nuestra boda como si yo fuera todo lo que siempre quiso. Extrañaba a esa mujer. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que tal vez, nunca existió. Hubo noches en que llegó a casa horas más tarde de lo prometido, la excusa siempre era apenas creíble. La cena se alargó. El tráfico fue horrible. Fuimos por una copa más. Me acostaba fingiendo dormir, escuchándola moverse por la casa, callada, calculadora, evitando mirarme por la mañana. Una vez llegó con un perfume que no reconocí. Estuve a punto de preguntarle, casi. Pero esa voz volvió. Estás empezando a ser como él. Y no podía serlo. No lo sería. Pero algo más profundo ya había cambiado en mí. Empecé a observarla cuando hablaba. A escuchar su tono al mencionar a sus compañeros. Notar cómo de repente tenía chistes internos de los que yo no formaba parte. Sonreía más al mirar su teléfono que al mirarme a mí. Reía más con los mensajes que con mis palabras. Y luego, esa noche en el camino de entrada. Estaba afuera, hablando por altavoz. Salí a sacar la basura, no intentaba escuchar. Solo, estaba allí. Pero lo escuché. La voz de un hombre. Y luego, las palabras, él todavía no sospecha nada. Y su risa, suave, ligera, familiar. La misma que solía darme a mí. Me miró. Me vio. Solo mi primo, dijo demasiado rápido. Marcus. Es un tonto. Asentí. No dije nada. Pero por dentro, algo se asentó. No fue una decisión. Aún no. Solo, una certeza. No me lo estaba imaginando. No estaba siendo paranoico. Finalmente, estaba viendo el patrón. Dicen que la fase de luna de miel no dura para siempre. Pero nadie te advierte lo silenciosa que es su partida, no con un estallido, sino con una marea que va bajando poco a poco. Al principio, seguí culpando a todo lo demás. Su trabajo, su salud mental, el agotamiento. Me repetía, está pasando por algo. Se le pasará. Incluso intenté ser más atento, le dejaba notas en su almuerzo, cocinaba sus platos favoritos, hacía listas de reproducción con canciones que solía decir que la hacían pensar en nosotros. Apenas las notaba. Le preguntaba cómo había estado su día. Las respuestas eran cada vez más breves. Bien, cansado, largo. Se habían ido los detalles. Las pequeñas bromas entre nosotros. La sonrisa que solía aparecer solo con escuchar mi voz. Nos estábamos convirtiendo en extraños amables, compartiendo un espacio, compartiendo una cama, pero poco más. Y aún así, no insistí. Porque recordaba cómo hablaba de Jordan, cómo la cuestionaba, la vigilaba. Cómo decía que eso la hacía sentir que no podía respirar. No quería ser ese hombre. Pero la verdad, no era como él. Era peor, porque veía las mismas señales, y no decía nada. Dejó de cocinar conmigo. Dejó de sentarse a mi lado en el sofá. Empezó a salir más a cenar, siempre con compañeros de trabajo o amigos de la universidad que andaban por la ciudad. Un viernes, no volvió a casa hasta casi la medianoche. Dijo que después de cenar fueron a tomar algo.
que fue espontáneo. Sonreía al decirlo, pero había algo vacío en sus ojos. Y algo en su olor. Un leve rastro de colonia que no era mía. No la confronté. Ni siquiera pregunté. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Recordaba cómo Elise hablaba de nuestro comienzo. Los mensajes nocturnos. Las llamadas a escondidas. Como decía, Dios, está tan paranoico, justo después de escribirme algo que no quería que él viera. Yo había sido el secreto. ¿Y ahora? Ahora yo era el esposo. Y otro hombre estaba recibiendo los mensajes nocturnos. Las señales no eran dramáticas, nunca lo son, al principio. Eran cosas pequeñas. Reírse un poco de más con un mensaje. Poner el teléfono en silencio antes de dormir. Cambiar la contraseña otra vez. El desliz rápido de la pantalla cuando yo entraba en la habitación. Intenté convencerme de que estaba proyectando. Que era culpa. Que era el precio por cómo empezamos, quizá era karma. Pero las señales no se detenían. Una mañana de sábado, encontré su maleta junto a la puerta. Necesito un fin de semana para despejarme, dijo. Talia y yo iremos al norte. Solo nosotras dos. Asentí. Pero lo sentí en los huesos. No se trataba de espacio. Ni siquiera de mí. Era repetición. Era el mismo baile de antes, solo con otra melodía. Solía decir que Jordan era controlador. Que siempre sospechaba de algo. Que se enojaba si se vestía demasiado bien o salía demasiado. Pero ahora, ahí estaba yo, viéndola salir con un vestido que nunca había visto, el teléfono apretado como un secreto en su mano, su sonrisa lejana. Y comencé a hacerme una pregunta peligrosa. ¿Y si Jordan no estaba loco? ¿Y si simplemente vio lo que yo estoy viendo ahora, demasiado tarde? Esa pregunta se quedó conmigo. Me acompañó en las noches vacías, en los mensajes sin respuesta, en la lenta desaparición de una intimidad que antes parecía natural. La mujer que solía acurrucarse a mi lado, que dormía con su mano sobre mi pecho, ahora se daba la vuelta. Algunas noches dormía en el sofá porque no podía conciliar el sueño. Otras, ni siquiera llegaba a casa. Y yo seguía en silencio. Porque una parte de mí aún esperaba. Se aferraba a esa Elise que me miró a los ojos el día de nuestra boda y dijo, me hiciste volver a creer en el amor. Pero el silencio se volvía insoportable. Y esa voz en mi cabeza, la que había ignorado por tanto tiempo, ya no susurraba. Gritaba. No fuiste el primer hombre al que le hizo esto. Y no serás el último. Una vez que lo vi con claridad, ya no pude dejar de verlo. Comencé a notar cosas que antes justificaba. La forma en que Elise desviaba la culpa sin necesidad de levantar la voz. Cómo usaba la culpa sutil como un escudo, me hace sentir que no puedo ser yo misma, cada vez que hacía una pregunta que se acercaba demasiado a la verdad. Siempre lo convertía en un tema de control, de libertad, de espacio, pero nunca de sinceridad. Y fue entonces cuando lo comprendí, había construido toda su vida alrededor de esa narrativa. No era la mujer atrapada que alguna vez dijo ser. Solo era muy buena haciendo que los hombres se sintieran carceleros por preguntar dónde estaban las salidas. Después de aquella noche en el camino de entrada, cuando escuché al hombre en alta voz, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar. Dejé de esforzarme. Comencé a observar. No por venganza. Ni por obsesión. Por claridad. Ese fin de semana que dijo que estaría con Talia, tomé una ruta diferente de regreso del trabajo. Pasé por el restaurante donde se había registrado en redes sociales. No había reserva. Ni rastro de su auto. Esperé al otro lado de la calle, el tiempo suficiente para saber que nunca apareció. Esa noche me escribió, todavía con Talia. Tal vez me quede a dormir en su casa. Le respondí, está bien, cuídate. Pero no creí ni una palabra. Y más que eso, ya no estaba confundido. Solo, cansado de fingir. Recordaba cómo hablaba de su pasado. Cómo había pintado a Jordan como paranoico, obsesivo, controlador. Pero ahora, veía el otro lado. Las grietas en la historia. Las frases ensayadas que había dicho también. Porque ahora, yo las vivía. Y no eran solo historias. Eran ensayos. Ese era el ciclo. Y Liz no dejaba de amar. Simplemente dejaba de recibir atención. Y cuando eso pasaba, no hablaba. Buscaba una nueva audiencia. Alguien que la hiciera sentirse especial otra vez. Alguien nuevo a quien mostrarle esa versión cuidadosamente construida de vulnerabilidad, la mujer que solo necesitaba ser comprendida. Era un patrón. Y por fin me había alejado lo suficiente para verlo completo. Cada vez que las cosas se volvían demasiado estables, se alejaba. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, lo hacía sentir culpable por querer aferrarse. Cada pregunta era una acusación.
Cada límite, un intento de control. Pero lo que más me impactó fue lo familiares que eran sus tácticas. Porque eran las mismas que una vez dijo que Jordan usaba. Empecé a pensar que él no era el monstruo que ella describía. Tal vez simplemente vio la verdad antes que yo, y no supo cómo manejarla. Tal vez yo me estaba convirtiendo en él. Excepto que yo no gritaba. No la seguía. No exigía nada. Solo estaba prestando atención. Por fin. Y una vez que lo hice, no pude parar. Así que empecé a juntar momentos, no para usarlos contra ella, sino para recordarme que no lo estaba imaginando. Una cena que se cancelaba. Una mentira sobre a dónde iba. Otro viejo amigo con quien de repente intercambiaba mensajes hasta tarde. Cada uno era una pequeña bandera. Y cuando di un paso atrás y las vi todas juntas, formaban un mapa. Un mapa de alguien que ya estaba a medio camino fuera de la relación, solo esperando el próximo sitio cómodo donde aterrizar antes de hacer oficial su salida. Y comprendí algo. Ese próximo hombre, probablemente ya existía. Tal como una vez, existí yo. Una vez que acepté el patrón, comencé a prepararme para lo que no quería ver, la verdad. No la estaba buscando. No exactamente. Solo, dejé de mirar hacia otro lado. Una noche, salimos a cenar, nada especial, solo un pequeño restaurante que solíamos visitar. Y Liz revisaba su teléfono entre bocado y bocado, riendo suavemente por algo en la pantalla. Sus dedos se movían con soltura, como si el mundo dentro de ese dispositivo fuera más importante que el que tenía delante. ¿Quién es?, pregunté, con tono casual, mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Levantó la vista demasiado rápido. Ah, solo Marcus. Un amigo de la universidad. Lo dijo demasiado deprisa. Sonrió con demasiada facilidad. Ese nombre se me quedó grabado. Esa misma noche, mientras ella se duchaba, me senté al borde de la cama y abrí su laptop. Casi no la usaba ya, pero años atrás había sido su herramienta principal. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Pero lo encontré. Una carpeta llamada M. Dentro, correos archivados, conversaciones con Marcus que se remontaban años atrás. Algunas coquetas. Otras profundamente emocionales. Algunas con fechas de cuando aún estábamos saliendo, y ella, supuestamente, cerrando su pasado. Y una me impactó. Ella había escrito: Nathan es genial, pero siento que estoy fingiendo. Él me ama más de lo que merezco. Marcus respondió: lo descubrirá tarde o temprano. Siempre lo hacen. Me quedé allí, mirando la pantalla. Mi nombre en sus palabras. Mi amor, ya comparado con otro. Y no con culpa. Con resignación. Ella sabía lo que hacía. Y él también. Seguí buscando. Había más nombres. Más carpetas. Más intercambios semiocultos que dibujaban una imagen clara, y Liz no buscaba escapar, siempre buscaba reemplazar. Cada final era solo el inicio del siguiente turno de otro hombre. Cerré la laptop. Me quedé en la oscuridad. Escuché el agua de la ducha correr y lo sentí, ese vacío en el pecho cuando te das cuenta de que la historia que estás viviendo ya no es tuya. Es el guión de alguien más. Tú solo interpretas el papel que ella te asignó. Y lo hice bien. El protector. El que escucha. El que era diferente. Pero ahora sabía la verdad. No era su refugio. Era su aterrizaje suave. Un puente entre rupturas. Y como todos los puentes, nunca fui pensado para ser permanente. Después de esa noche, ya no pude mirarla igual. No porque la odiara, sino porque por fin la veía. No la versión que mostraba. No la voz dulce que usaba en la oscuridad cuando quería sentirse amada. A la verdadera Elise. Ella no estaba rota. Estaba entrenada. No caía en patrones. Los construía. Y ahora, yo solo era una pieza más en la arquitectura que ella seguía rediseñando. No la confronté. Todavía no. No estaba listo para pelear. Ni siquiera estaba enojado. Estaba aprendiendo. Observando. Y en silencio, me estaba preparando. Porque la verdad no llama cuando llega. Entra. Y de repente, te das cuenta de que ha estado sentada contigo todo el tiempo. Después de esa noche, dejé de hacer preguntas, no porque no me importara, sino porque ya no necesitaba respuestas de ella. Ya las tenía. No eran respuestas habladas. Estaban en su comportamiento. En su silencio. En su repentina distancia emocional. Y ahora, no estaba buscando la verdad. La estaba documentando. Recordé que, hacía unos años, Elise había usado mi laptop para hacer una copia de seguridad de su teléfono cuando cambió de dispositivo. En ese momento, fue algo práctico,
estábamos comprometidos, confiábamos el uno en el otro, compartíamos contraseñas y listas de reproducción. Nunca se le ocurrió desconectar esa sincronización después. Pero nunca lo hizo. Así que todo, cada mensaje, cada foto, cada nota, seguía allí. La evidencia no estaba escondida. Estaba archivada. Una tarde, mientras ella estaba fuera reconectando consigo misma, abrí esa copia de seguridad. Y ahí estaba. Conversaciones, una tras otra, organizadas por contacto. Docenas de ellas. Intercambios coquetos con Marcus. Emojis de corazón a medianoche de alguien llamado Adrián. Registros de gimnasio con Mason, su compañero de ejercicios que conocí una vez y nunca volví a ver. Cada conversación tenía su estilo, su ritmo. Algunas eran emocionales, llenas de te extraño. Otras, juguetonas, con bromas internas. Pero todas tenían algo en común, ninguna debería haber ocurrido. Especialmente no mientras planeábamos una boda. Algunos hilos se solapaban con los últimos meses de su matrimonio anterior, la misma época en la que Elise me decía que se sentía atrapada. Le había escrito a Marcus. Jordan está paranoico otra vez. No veo la hora de salir. Y solo 2 días después, me escribía a mí. Tengo miedo de irme. Está vigilando todo. 2 hombres diferentes. 2 versiones del mismo relato. Y los 2 creyendo que éramos quienes mejor la entendíamos. Pero ninguno la conocía realmente. Al seguir navegando, encontré fotos, no explícitas, pero sí personales. Selfies frente al espejo. Cenas fuera. Sonrisas espontáneas en lugares donde yo nunca estuve, con personas que nunca conocí. Una imagen me llamó la atención, Elise en un bar en la azotea, cabello rizado, con un vestido rojo que nunca usó conmigo. Su comentario, una de esas noches. Enviado a alguien llamado Esre. Verifiqué la fecha. Era el mismo fin de semana que me dijo que estaría en un retiro de bienestar. Todo empezó a encajar. Esto no fue un error. No fue un solo hombre. Ni un mal momento. Era un estilo de vida. Un constante salto de una emoción a otra. Un rastro de verdades a medias y aterrizajes suaves. Yo no era especial. Solo era el siguiente. Y comprendí, si no actuaba ahora, terminaría como el último hombre al que ella dejó atrás. Confundido. Sorprendido. Convertido en el villano de una historia que no escribí. Así que comencé a guardar todo. Capturas de pantalla. Fechas. Ubicaciones. Creé una línea de tiempo, no por venganza, sino por autoprotección. Porque si Elise decidía cambiar la narrativa más adelante, si decía que yo era inestable, paranoico o igual que Jordan, yo tendría la verdad. En sus palabras. En sus fotos. En su propia línea de tiempo. Y entonces, decidiría cómo irme. No emocionalmente. No por impulso. Sino con inteligencia. Porque cuando alguien usa su pasado para justificar su presente, solo está ensayando cómo explicarte a ti al siguiente. Y yo me negaba a hacer otro ensayo. Cuando ya tenía todo frente a mí, los mensajes, las fotos, la línea de tiempo, la niebla se disipó. Se fue la negación. También la confusión. Sabía quién era ella. Sabía en qué estaba viviendo. Y, lo más importante, sabía que no me iba a quedar. Pero no pensaba marcharme con dramatismo. Sin gritos, sin portazos, sin discusiones de última hora que ella pudiera convertir en otro capítulo distorsionado en su próxima historia. No. Me iría como debía haber llegado, con claridad, control y mi dignidad intacta. Empecé por lo básico. Alquilé una bodega con otro nombre. Fui sacando mis documentos, papeles del banco, impuestos, fotos familiares, caja por caja, cada vez que Elise salía en sus noches con amigas. No tenía prisa. Fui metódico. Tranquilo. Llamé a un amigo que administra un edificio de apartamentos al este de la ciudad. Nada lujoso, pero tranquilo, con contrato flexible y sin muchas preguntas. Estaría libre en 2 semanas. Perfecto. Cambié mis contraseñas, del banco, correo, seguros. La eliminé como contacto de emergencia. Fui separando nuestras vidas digitales como quien deshace un nudo, despacio, con cuidado. Ella no lo notó. Porque en la superficie, nada había cambiado. Seguía besando su frente por las mañanas. Seguía preparándole el café con canela, como le gustaba. Seguía escuchándola cuando hablaba, aunque sus palabras fueran vagas y sus historias no encajaran. Asentía. Sonreía. Pero por dentro, ya me había ido. La casa que compartíamos, Willow Bend, como solíamos llamarla, ya no se sentía como hogar. Cada habitación resonaba con cosas que alguna vez significaron algo, pero que ahora no decían nada. El sofá que tanto quiso.
La foto enmarcada de nuestro viaje a la playa. La cocina donde alguna vez bailó descalza. Todo se sentía vacío. Porque el significado desaparece cuando la verdad ocupa su lugar. Y la verdad era que Elise nunca estuvo realmente presente en este matrimonio. Tenía un pie afuera desde el principio. Yo simplemente no lo vi. O tal vez, no quise verlo. Pero ahora, lo veía con claridad. Ella no iba a dejarme, al menos, no todavía. Ese no era su estilo. Necesitaba primero otra red emocional donde aterrizar. Alguien a quien llorarle. Alguien a quien contarle la historia. Alguien a quien convencer de que yo era el que la había decepcionado. Pero esta vez, no le iba a dar esa oportunidad. Esta vez, yo sería el que se iba. En silencio. Con estrategia. Sin darle el final que pudiera reescribir. Escribí una carta, tranquila, simple, honesta. No llena de acusaciones, sino de hechos. Mi verdad. Imprimí unas pocas capturas de pantalla, no tantas como para humillarla, solo las suficientes para que la negación no fuera posible. Sellé todo en un sobre y lo guardé en el cajón superior de su tocador, justo debajo del collar plateado que le regalé en nuestro primer aniversario. Lo encontraría después de que yo me fuera. Y no estaría allí para ver la actuación que siguiera. Porque para entonces, ya estaría lejos. Con mi libertad. Y con la parte de mí que casi pierdo intentando amar a alguien que nunca planeó quedarse. La mañana que me fui se sintió como cualquier otra. Ese era el plan. Elise bajó las escaleras bostezando, aún en bata, revisando su teléfono como si no notara que yo ya estaba vestido en la cocina. Le serví su café, con crema, canela y sin azúcar, igual que lo hacía desde la primera semana que se mudó conmigo. Murmuró, gracias, sin levantar mucho la vista. Sonreí. ¿Día ocupado? Encogió los hombros. Tal vez salga con las chicas más tarde. No estoy segura. Claro. No preguntó por mis planes. No lo hacía desde hacía semanas. Me había vuelto ruido de fondo, conveniente, callado, predecible. Y eso era exactamente lo que quería que pensara. Se fue una hora después, con las llaves tintineando y una canción suave en los labios. No miró atrás. Nunca lo hacía. Antes eso dolía. Ahora, solo facilitaba las cosas. Esperé 10 minutos, por si regresaba por algo. Cuando estuve seguro de que se había ido, me puse en marcha. Caja por caja, cargué el auto, todo lo que había empacado y escondido en el armario del cuarto de invitados. Documentos importantes, algo de ropa, mi laptop, una pequeña bolsa con recuerdos. Nada que le perteneciera a ella. No estaba tomando venganza. Estaba recuperándome a mí mismo. El sobre con la carta y las capturas de pantalla lo deslicé en su cajón de joyas, justo debajo de la pulsera que llevaba cuando dijo, nunca he sido tan feliz. Que la verdad descansara junto a sus mentiras favoritas. Al mediodía, la casa estaba vacía. No físicamente, sus cosas seguían ahí. Pero emocionalmente, estaba hueca. Como un escenario de teatro después de que los actores se han ido. Luces bonitas. Ninguna historia que contar. Hice una última revisión. La sala donde bailábamos con discos de vinilo. El baño donde una vez me leyó poemas mientras me afeitaba. El rincón junto a las escaleras donde me besó una mañana sin razón, susurrando, contigo me siento segura. Todo eso, ahora eran ecos. Porque nada significaba lo que yo pensaba. La casa no había cambiado. La verdad simplemente le había quitado el significado. Dejé las llaves sobre la encimera, junto a su taza favorita, la que decía ser amable con los corazones. Irónico. Y entonces salí. Cerré la puerta con llave. No miré atrás. El apartamento que alquilé no era gran cosa, solo un lugar tranquilo de una habitación sobre una librería. Pero se sentía limpio. No ordenado, limpio. Sin secretos. Sin contraseñas que descifrar. Sin dudas constantes. Sin fingir. Esa noche, apagué el teléfono. No en modo avión, apagado. Totalmente. No quería llamadas. Ni mensajes. Ni confusión. Ni rabia. Porque ya sabía cómo se desarrollaría todo. Encontraría la carta. La leería 2 veces. Tal vez 3. Primero, estaría confundida. Luego, furiosa. Después, vendría el pánico. Y finalmente, la verdadera reacción, no tristeza, ni dolor, sino pérdida de control. Eso sería lo que más dolería. No que me fuera, sino que lo hiciera antes de que pudiera escribir el final. Llamaría a sus amigas, llorando. Diría que cambié. Que simplemente me fui un día. Tal vez reutilizaría la misma historia que usó con Jordan, el hombre frío, paranoico, que no supo amar a una mujer compleja. Que lo haga. Porque esta vez,
No había público para su actuación. Y yo ya no estaba entre bastidores. Me había ido. Antes de que el telón siquiera comenzara a caer. Han pasado 3 meses desde que salí de esa casa, y no he mirado atrás ni una sola vez. Al principio, el silencio se sentía antinatural. Me despertaba esperando escuchar a Elise tarareando en el pasillo o ver sus zapatos junto a la puerta. Seguía mirando el teléfono, esperando un mensaje vago de llego tarde o escuchar de pronto su voz preguntando, ¿a dónde vas? Pero no había nada. Y poco a poco, ese silencio se volvió paz. Volví a dormir toda la noche. Volví a comer con apetito. Volví a reír, no una risa forzada, sino de esas que nacen desde el estómago y suben hasta el pecho. Reconecté con viejos amigos. Hice viajes largos sin destino. Caminé bajo la lluvia sin tener que escribirle a nadie para explicar dónde estaba. Y por primera vez en años, me sentí yo mismo. No la versión que moldeé para ser su protector. No el hombre que ajustaba sus expectativas cada semana según sus cambios de ánimo. Solo, yo. Algunas personas me han preguntado si la extraño. Y la verdad es, no. Lo que extrañaba era la ilusión, la versión de Elise que nunca existió. La que construí en mi cabeza. La mujer que creí estar rescatando. La historia que me convencí de que era real. Pero no era más que eso, una historia. Ella nunca buscó ser salvada. Buscaba a alguien que interpretara el papel que ella escribía, hasta que se aburría y comenzaba una nueva escena. Y yo interpreté ese papel demasiado bien. Supe por un amigo en común que intentó justificar mi ausencia diciendo que la dejé de un día para otro. Que me puse raro y me fui sin explicación. Le dijo a la gente que tenía problemas de confianza, que no sabía manejar una mujer como ella. No respondí. No lo necesitaba. Las personas que importan sabían la verdad, o habían visto suficientes piezas para comenzar a hacerse preguntas por sí solas. ¿Y quienes creyeron su versión? Nunca me conocieron realmente. Además, lo más importante no era cómo contaba la historia. Era que, por primera vez, yo ya no formaba parte de ella. Había salido del escenario. Había dejado el guión. Ya no era el actor secundario en su ciclo interminable de reinvención. Y eso, más que la venganza, más que el cierre, me dio paz. Ya no estaba enojado. Ni siquiera decepcionado. Estaba libre. Quizá ella nunca entienda lo que perdió. Las personas como Elise rara vez lo hacen. Están demasiado ocupadas reescribiendo la realidad como para notar el costo de sus actuaciones. Pero eso ya no es asunto mío. Puede decir lo que quiera. Llorar cuando le convenga. Buscar una nueva audiencia. Yo ya no estoy mirando. Mi vida no gira en torno a la suya. Nunca lo hizo, solo que antes no lo veía. Ahora, despierto cada mañana sin miedo. Regreso a un lugar que se siente verdaderamente mío. Me sirvo mi propio café, ya sin endulzarlo con la esperanza de que alguien más lo valore. Y a veces, en medio de ese silencio, sonrío. Porque recuerdo al hombre que solía ser, el que se dudaba a sí mismo, el que aceptaba menos, el que confundía el caos con el amor. Y luego me miro al espejo, y veo a alguien completo. Me fui antes de que pudiera terminar de romperme. Y ese fue el verdadero final.